Muy buenas noches, amigos. Nuevamente con ustedes, su amigo el contador Rafael Colque. En esta oportunidad, en la fecha 6 de abril de 2021, en donde la secta La Luz del Mundo cumple 95 años. Sí, y no hay nada para festejar. En realidad, es otra de tantas sectas y de tantas instituciones que han cometido crímenes graves contra la humanidad y la sociedad, una ideología basada completamente en la programación mental. Así, hace 95 años atrás, Don Chevito, inspirado en su experiencia con Saulo y Silas, que eran sus pastores y sus mentores, creó y decidió apartarse de su fe, apostatar de su fe, de la creencia de la iglesia a la cual asistía, que era la IESE, la iglesia evangélica cristiana espiritual. Se aparta de la IESE y forma su propio negocio, puesto que vio que era algo totalmente rentable y además porque esta clase de personajes psicópatas tienen en su mente la psicopatía, es decir, ven la búsqueda del poder, ambicionan el poder para sentirse por encima del resto de las demás personas y el poder económico. Así, Don Chevito crea La Luz del Mundo supuestamente en 1926. Pero, ¿qué es la Luz del Mundo? La Luz del Mundo es una secta. La Luz del Mundo proviene, de acuerdo a lo que sabemos de su historia, narrada no por los editores de la secta de la Luz del Mundo, sino la historia real. Incluso en algunas cuestiones coincide la versión oficial de la secta, en donde sabemos que Don Chevito apostató de la iglesia y de la IESE, ¿sí? Apostató de Saulo y Silas. Sabemos que Don Chevito tenía un anexo de la iglesia IESE en Guadalajara y que luego se queda con esa membresía y pone en marcha su plan maléfico de formar su propia institución y él sentirse por encima del resto. Heredó en consecuencia la doctrina de la IESE, ¿sí? La falda larga, el velo, ¿sí? Los hombres separados de las mujeres a la hora de sentarse y todo ese tipo de rituales los heredó totalmente de la IESE y otras eh, iglesias de corte evangélico cristiano también adoptaría de otras organizaciones como los mormones, cantos que luego los adaptó para cantarlos dentro de la luz del mundo, y algunos no. Así, Don Chevito ambiciona y consigue convertir a Luz del Mundo en el mormonismo latino. Si estudiamos la historia del mormón y de su líder y de cómo se organizó y cómo se expandió, y esa idea restauracionista de que era la restauración de la iglesia primitiva de los apóstoles de la Biblia, también Don Chevito lo tomó del mormonismo. No era la primera, la luz del mundo no fue la primera en utilizar como caballito de batalla la frase de creerse restauracionista, sino que ya varias creencias desde el siglo anterior, ¿sí? Al siglo XX, ya se tenían, algunas organizaciones ya tenían esa idea restauracionista y las habían hecho propia. Lo que hizo Don Chevo fue tomar un poco de la IESE, un poco de los mormones, un poco mucho de los mormones. Nunca hubo doctrina revelada, sino que todo lo que él predicaba es lo que aprendió de Saulo y Silas y de la IESE. Y por eso hasta el día de hoy vemos la trata de personas, porque los que hemos leído historia de la luz del mundo sabemos que Don Chevito fue tratado supuestamente por Saulo y Silas de la misma manera en que hoy se tratan a los batallones,
a los obreros, se han tratado en los 80 y en los 90, y yo lo he visto con mis propios ojos, o sea, la explotación de los misioneros, la explotación de los miembros de la iglesia, es la misma manera en la que Saulo y Silas trataron a Don Chevo. Es decir, él aprendió esos hábitos, esas conductas, esos dogmas y esa doctrina, los fue tomando de distintas ramas, de sectas o iglesias o instituciones de corte cristiano. Además, él admiraba mucho a Disney y Hollywood. Se quedaba él totalmente eh, deslumbrado por el cine y por la magia del cine y de Disney, las estrellas en el cielo. Por eso se cree que se basó en esas películas de Disney para hacer toda la cuestión del mito del llamamiento del 6 de abril. Siempre los llamamientos de los apóstoles en luz del mundo fueron bastante cuestionados y ridículos, ¿sí? Incluso recordemos el llamamiento a Nazón Joaquín, que Nazón Joaquín no sabía si era la voz de Dios o alguno de sus hermanos pastores haciéndole un chistecito y diciéndole con una voz de mucho estruendo: Nazón, Nazón, tú eres mi elegido. Dice que Nazón en ese momento pensó, no sabía Nazón si era Dios o si era alguno de sus hermanos pastores haciéndole un chiste sobre su llamamiento, sobre su elección. Así vemos, siempre fueron llamamientos ridículos, creados solamente de mentes humanas, sin nada de espiritualidad. Así, Don Chevo fue fortaleciendo en la secta de la luz del mundo la idea de un líder incuestionable, que es una característica totalmente sectaria y que hoy lo sabemos, ¿sí? Luego de los estudios tanto de sociología y antropología a lo largo del tiempo. Las mismas características sectarias que tiene Luz del Mundo lo han tenido otras creencias que han terminado realmente muy mal. Todo lo que practica la Luz del Mundo viola todos los derechos humanos de la Carta de Derechos Humanos establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Luz del Mundo viola también leyes nacionales en México, viola disposiciones a nivel internacional. Sabemos que su líder actual está metido en un lío terrible a causa de sus propios hechos, de sus propios actos criminales de índole sexual, pero también ha violado leyes y está todo comprobado y verificado. Leyes como que él no se anotó como ministro cuando la Ley Nacional de Entidades Religiosas exige que debía haberse inscrito como ministro en un registro nacional que lleva México. Por otro lado, también utilizaba 2 o 3 pasaportes y se hacía pasar por otras personas cuando iba volando en su jet privado para pasar de un país al otro o para ingresar a los hoteles. Y eso es un delito federal en Estados Unidos. Y así muchos tipos de delitos menores también están totalmente verificados y comprobados, que tanto en San Joaquín y su familia y sus amigos han cometido. Eso es Luz del Mundo. Don Chevo no queda exento. Se sabe que él también tuvo relaciones sexuales con una menor de edad de apellido Avelar, de la cual nace un señor que luego se convertiría en apóstol de la religión denominada Iglesia de Jesucristo, ¿sí? De apellido Avelar. Y es un calco a Don Chevo en su imagen y apariencia física. Abel Avelar se llamaba este señor, ¿sí? Que tiene su templo y fue apóstol de la religión denominada Iglesia de Jesucristo. Toda esta información con fotos y con evidencia la encontramos hoy fácilmente en internet. A todas esas características y esa mezcla que iba revolviendo Don Chevito de lo que había sacado y adoptado y aprendido de las instituciones por las cuales fue pasando, de las instituciones a las cuales él admiraba, como eran los mormones, se le suma también su experiencia personal, ya que él era una persona muy nefasta, violenta, déspota, porque tenía hábitos militares.
Y ese tipo de corte de comportamiento lo estableció en la secta de la Luz del Mundo. Para aquellos que vivimos la Luz del Mundo en los años 80, tuvimos la oportunidad de tener pastores o diáconos al frente de nuestros templos que se habían cultivado en la doctrina chevista, es decir, en la doctrina del primer apóstol de la secta de la Luz del Mundo, en la doctrina de Don Chevo. Y eran ministros muy cerrados mentalmente, sin apertura, sin entendimiento del mundo real, era totalmente una doctrina totalmente diferente a la que se practica hoy en la secta de la Luz del Mundo. Por ejemplo, en esos años no se podía mirar televisión, no se podía escuchar la radio, no podías ir al cine, no podías leer revistas, nada. Y así era la secta de la Luz del Mundo en los 80, cuando te tocaba un pastor que había sido, eh, que había aprendido la doctrina de Don Chevo y tenía ese corte. Por eso Luz del Mundo ha ido mutando terriblemente su doctrina. Y lo decimos aquellos que hemos vivido en esos años. Seguramente los que han vivido en los años 70 pueden confirmar lo que yo estoy diciendo. Luz del Mundo tiene su dogma, en consecuencia, remarcado con hábitos militares. Programación mental, que fue muy fuerte en los años 50 y que aprovechó totalmente Samuel Joaquín Flores en establecer esos sistemas y fortalecerlos, los de programación mental, la asistencia diaria, los cantos, la exaltación a su persona, ese narcisismo maligno que grandes sociólogos han dicho que tuvo Samuel Joaquín y Don Chevo, eh, hicieron que la secta La Luz del Mundo cultivara y convirtiera en cautivos a cientos de miles de personas, cuyos hijos nacieron con el chip. Ya sí, el chip sectario de creer a Samuel como el resuello de sus narices, como la razón por la cual viven. En consecuencia, fue creciendo la secta La Luz del Mundo en base sobre todo a esa programación mental. Y hasta el día de hoy tiene cautivos a miles y muchas personas morirán ahí porque son cerebros que ya no tienen voluntad, que ya no tienen ese espacio para recapacitar, reflexionar y lamentablemente, como también otras miles de personas murieron en otras sectas, miles morirán creyendo en los apóstoles de la luz del mundo, que son hombres, son y fueron los que ya fallecieron, hombres déspotas, que solamente pensaban en sí mismos, ególatras, narcisistas, violadores de derechos humanos, de todo tipo, trata de personas, abusos sexuales en la infancia, en la adolescencia. Eh, ya dije lo de las violaciones a leyes nacionales, delitos menores, delitos mayores también, enriquecimiento ilícito a tal punto que sus 95 años, la secta La Luz del Mundo lo está festejando en el marco de una sombra que Santiago Nieto con total firmeza ha impuesto una demanda ante la Fiscalía General de la República y en consecuencia hoy están congeladas las cuentas bancarias de La Luz del Mundo. Sí, interpusieron un amparo, se descongeló por unas horas y luego Santiago Nieto vuelve a ganar la pulseada y se vuelven a congelar. Hoy están congeladas y se espera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de México. Así que en esa instancia nos encontramos con obreros incondicionales que no tienen derecho a elegir su pareja, en donde son elegidos por el siervo del Señor, en donde son elegidos, donde quitan toda clase de derecho a las personas. Es terrible lo que sucede ahí. Así en los 95 años de luz del mundo, un cóctel maldito, un cóctel en donde se imponen creencias y dogmas totalmente retorcidas, técnicas de lavado de cerebro, programación mental, violaciones a derechos humanos, violaciones a las leyes, enriquecimiento ilícito, ¿sí? Y lavado de dinero. Encontramos entonces una dinastía en el medio de todo ello, una familia y sus amigos multimillonarios que hacen explotación de las personas sencillas. Esa es la pócima de la secta La Luz del Mundo.
Y hoy, en sus 95 años, vemos una total reflexión a nivel mundial sobre el daño que ha ocasionado esta secta sobre las personas, los derechos humanos, la niñez, la infancia y la adolescencia. Y gracias a Dios ha salido todo a la luz y esperemos que este año sí, se lleve a cabo el juicio en Los Ángeles y podamos escuchar en el mediano plazo una condena para el pederasta Nason Joaquín García y luego caiga la espada de la justicia terrenal y divina sobre el resto del Consejo de Obispos y ministros que han tapado cada uno de los aspectos sucios de esta secta y el lavado de cerebro y programación mental de los cuales fueron víctimas los miembros para reconducirlos, explotarlos y abusar de sus niños. Bueno, muy bien amigos, los dejo con esta reflexión y Luz del Mundo no tiene nada para festejar, siempre tuvo mucho para esconder y ahora hay mucho para observar. Y agradecemos primeramente a Dios por permitirnos ser testigos de la caída de esta pequeña Babilonia. Un abrazo gigante desde Argentina. Saludos cordiales.